a Dios por otra oportunidad más de reunirnos en esta iglesia por las casas. Estamos contentos y agradecidos con Dios de este santo privilegio, así que vamos a lo que Dios nos ha mandado, a traerles una palabra de Dios para su vida. Yo traigo a esta hora una pregunta que hacerle. ¿Usted tiene pesa falta o una pesa exacta? Es que yo no soy comerciante, hermana Caro. No, fíjese qué interesante, porque cuando uno conoce pues la gente que tiene negocios, que le baja, que onza, que esto y los trucos que hacen, da pena, da tristeza. Pero yo estoy hablando en el ámbito de la vida espiritual. Hablemos un poquito de este tema: pesa falsa o exacta. Para ello le voy a invitar a leer ahí en el libro de Daniel. En el capítulo 5 vamos a leer los primeros 6 versículos, aunque le voy a motivar a que lea completamente todo el capítulo. Dice así la palabra del Señor: el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, o sea, ya borracho pues, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios, que estaban en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos y sus rodillas, dice, quedaban la una con la otra. Lleguemos hasta ahí a la porción, aunque le digo, le motivo a que lea, solo son 31 versículos, que usted lo siga leyendo. Pero mis amados hermanos, la Biblia nos cuenta, pero también nos muestra a un Dios santo, fuerte y celoso de sus hijos. Cuando nosotros tomamos la decisión de abrir nuestro corazón a Cristo Jesús, dice la Biblia que nos volvemos templo y morada del Espíritu Santo de Dios, dado que en el momento que le pedimos a Él que entre a nuestros corazones, no solo entra a Él, sino que primero lo limpia, porque Dios no puede habitar en lo sucio, en lo impío, en lo mundano. Entonces también lo prepara para que el corazón esté listo, para que Él pueda depositar ahí de su Santo Espíritu. Por eso decíamos en la reunión anterior, debemos de ser llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Es ahí entonces, hermanos, cuando ya el Espíritu Santo entra, limpia nuestro corazón, es donde nos volvemos vasos santificados, donde Dios deposita de su Santo Espíritu en nosotros, y para ello nos santifica, nos consagra para Él, pero espera que nosotros tengamos una parte, y eso es que nos mantengamos santos y apartados totalmente del pecado y consagrados totalmente para Dios. Pero ¿cómo hace Dios, hermana Caro, para saber si nos mantenemos consagrados para Él? Fíjese que Él lo sabe y conoce todo, dado que es un Dios omnisciente, o sea, todo lo sabe. Pero usa circunstancias claras, específicas, pero también objetivas, para que el ser humano se dé cuenta de que ha infringido las leyes de Dios y dañado la relación con el Creador, porque la Biblia dice que el pecado hace separación entre Dios y nosotros, y uno bien siente cuando el Señor se le aparta. Ese es el caso de la lectura que hemos leído en este momento, la de Daniel capítulo 5, que habla exactamente de una escritura que se apareció en la pared al rey Belsasar, ¿verdad? Entonces, hermanos, ¿cuál era la crisis? Los primeros 2 versículos hablan de cuál era la crisis, de que estaba Belsasar, el hijo de Nabucodonosor, haciendo banquete, estaba tomando, y delante de más de 1000 personas ahí tomaba, y ya con el gusto del vino empezó a hacer locura, porque un borracho en el guaro, hermanos, hace desastres, hace desórdenes. Así que Babilonia había llevado cautivo a los judíos de Jerusalén. Cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, los sitió, y se llevó a los judíos, pero junto con ellos
dice que también profanó la casa de Dios y se robó, se llevó todos los vasos, los consagrados de los utensilios de la casa del Señor. Y hermanos, no podemos profanar las cosas santas del Señor porque se paga carísimo. Cuidado cómo está usando usted su vida, porque si su cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo de Dios, hay que rendirle cuentas al Creador. La crisis que vivía la nación no era excusa, mis amados hermanos, para que los judíos vivieran desordenadamente ni dejaran de ser vasos consagrados. Igual que ahora, la pandemia no ha sido excusa, las limitaciones no es excusa para que usted diga, como ya no voy a la iglesia, como ahí hay que inscribirse, como ahí hay que poner esto, que no, entonces yo hago lo que quiera. No, porque mi compromiso no es con una congregación solamente, mi compromiso no es con las personas, mi compromiso es con Dios, y Él todo lo ve y todo lo oye. Entonces esa era la crisis, pero ahora viene la profanación. Belsasar era el hijo mayor del rey Nabucodonosor, quien reinó durante 10 años que su padre estuvo ausente de Babilonia. Acuérdese que Nabucodonosor se volvió como bestia y estuvo 10 años ausente de Babilonia, porque Dios lo humilló y ese rey orgulloso tuvo que vivir así, como bestia, comía zacate, le crecieron las garras. Lea la Biblia, mi amado hermano. Entonces Belsasar, el hijo mayor del rey Nabucodonosor, que estaba reinando en ese tiempo, hizo banquete para 1000 de sus príncipes, y estando ya así, bien borracho, se le metió la locura de querer profanar los vasos de Jehová. Mucho cuidado cuando nosotros queremos profanar las cosas de Dios. Acuérdese que le dije que cuando abrimos nuestro corazón al Señor, mi vida se convierte en templo y morada del Espíritu Santo de Dios, o sea, un vaso consagrado para la honra del Señor. Entonces esos vasos que habían saqueado del templo de Jerusalén, los mandó a traer para beber en ellos, y dice la Biblia que bebían en ellos, el versículo 2, para que bebiesen el rey, todo su montón de amigotes, los grandes, las mujeres y las concubinas. Era un solo desorden el que tenían en ese lugar. ¿En qué consistió en sí la profanación, hermanos? Mire, la profanación es que utilizaron algo, los instrumentos de Dios para algo pagano, para algo mundano. Ser utilizado en algo para lo cual no había sido consagrado. Esta era una fiesta pagana. Entonces, así dice el versículo 12, ¿verdad? Entonces, la profanación consistió en ser usado por manos impías. Belsasar y sus príncipes, y en esos vasos solo podía tomar el sumo sacerdote y los sacerdotes que servían en el templo. Entonces, la otra profanación era que con eso le iban a dar adoración a los ídolos paganos y no a Dios. Mucho cuidado, hermano y hermana, a quién estás sirviendo tú. Si un día fuiste consagrado para el Señor, te dedicaron para Dios desde chiquito, te presentaron ante el Señor, te bautizaste, abriste tu corazón a Cristo, dijiste un día que te consagrabas para Él. ¿Qué estás haciendo ahora? Profanando lo que es del Señor. ¿Cuáles fueron las consecuencias? El versículo 5, 6 y el versículo 27 nos cuentan cuáles fueron las consecuencias de esto. La respuesta del Señor no se hace esperar. Cuando nosotros le fallamos, cuando nosotros profanamos lo que es de Él, recuerda que estoy comparando esos vasos con nuestras vidas, con nuestros cuerpos, con nuestro corazón, ¿verdad? La respuesta de Dios no se hace esperar, y se manifestó Dios de manera clara, de manera concreta. Dice que cuando Él estaba aún borracho, sobre la pared encalada apareció una mano, dice dedos, porque no tenía antebrazo, no, que solo como escribiendo. Y ahí escribía sobre la pared. Era un mensaje claro y contundente que ahí estaba escrito en el versículo 25. Pues ahí está todo lo que el Señor le estaba diciendo. Dice el versículo 25 del capítulo 5 de Daniel, que la escritura que trazó la mano es esta: Mene, mene, tekel, uparsin. Y esta es la interpretación muy devastadora, dice el versículo 26 al 28, que por cierto llamaron a Daniel a interpretarla. Mene significa: contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Qué duro sería, mi amado hermano, que cuando usted peca,
que cuando uno de nosotros pecamos, el Señor se encarga. Imagínense, a veces nos manda mensaje a través de la palabra que oímos, a través de la palabra escrita, a través de una persona que Dios envía a hablarnos y no hacemos caso, pero que de repente te aparezca una mano en tu cuarto escribiendo y te diga: contó Dios tu vida y aquí te moriste. Qué duro sería, ¿verdad? Dice que el rey Belsasar, dice que temblaba, y dice el versículo 6 que palideció y sus pensamientos lo turbaron, se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban una contra la otra, le tronaban las rodillas una contra la otra. Y dice el versículo 7 que el rey gritó en alta voz y mandó a traer los magos, los adivinos, y ninguno pudo dar la interpretación hasta que mandaron a traer a Daniel. Pero imagine que Dios le diga que se le acabaron los días. ¿Qué hicieras tú si el Señor te dice que se acabaron los días? A mí me duele ver que estamos viviendo días en que hoy estamos y mañana no estamos. Gente que ahora la encontramos en el supermercado, o la vemos en la iglesia, o la vemos conectada, y nos están diciendo a los pocos días que fallecieron. Eso es duro, eso es fuerte, hermano. La muerte está a la vuelta de la esquina, pero no estamos viviendo como debemos de vivir. Si Dios nos pesara hoy, ¿hallaría pesa falsa o pesa exacta? ¿Cuál sería la pesa que Dios hallaría de nosotros? La otra palabra decía tekel, que decía: pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Es lo que le acabo de decir. Si Dios nos pone en la balanza, ¿qué peso vamos a tener? ¿Peso falso? No tienes peso espiritual, solo eres pura pantalla. Qué difícil, hermano. Ser cristiano es algo más, dice un himno, de que levantar las manos y cantar. Ser cristiano también es algo más que solo tener una Biblia y no leerla. Ser cristiano es algo más de ir a la iglesia, pero no permitir que Dios cambie todo lo mío. Que no seamos hallados peso falso. Y dice la otra palabra, Pérez, según el versículo 28. Pérez, que significa: tu reino ha sido roto y se le ha dado a los medos persas. Acuérdese que Belsasar solo estaba sustituyendo durante esos 10 años que su papá estaba como bestia, castigado por Dios, y ni aún así había entendido, y estaba sustituyendo el reino, y ahora por lo que él acababa de hacer, el Señor le había dado fin a su reino. Entonces esa fue la triste consecuencia. El cumplimiento fue inmediato. Dice el versículo 30 del capítulo 5 de Daniel que la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Mire, la justicia de Dios no se hace esperar. A mí no me gusta dar un mensaje así de sentencia, un mensaje negro, un mensaje de miedo. No lo estoy dando, yo solo estoy hablando de la palabra de Dios y la advertencia para que nos pongamos a cuentas con nuestro Creador, que no seamos hallados falsos en nuestra pesa que el Señor nos haga. Esa misma noche, y dice que el versículo 31 que ese mismo día Darío de Media tomó el reino, siendo de 60 años. Hermano, el mismo día otro tomó su lugar. Nadie es indispensable en esta tierra. Todos somos pasajeros, hermano. Que lo que vivamos, que lo que hagamos, hermano, que lo vivamos y lo hagamos como para el Señor. Recuerda que tú eres un vaso en las manos del Señor, alguien que ha sido consagrado para amar a Dios, para servirle a Dios. Tu cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. ¿Cómo lo estás cuidando? Estás saliendo sin protección a la calle. Dios te va a demandar lo que haga con tu cuerpo. Dios me va a demandar lo que haga con mi cuerpo, porque Dios me ha dado el privilegio de ser la morada del Espíritu Santo de Dios. Un día Él me va a pedir cuentas, un día Él me va a poner en balanza y Él espera hallarme peso exacto. Es como una manera de decir si estamos bien o no estamos bien. En esta tierra nadie está para juzgarnos, porque nadie es juez de nosotros, pero el juez del universo, Él sí nos puede poner en balanza. Y yo te digo, hermano, a mí me duele el corazón, a mí me da tristeza. Y yo se lo digo a la congregación allá en Candelaria, que estos no son tiempos para distraernos de las cosas del Señor. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos en que nos ronda la muerte. Mira cuánta gente conoces que estaba contigo y hoy ya no está. A veces familiares, a veces vecinos, a veces miembros de la iglesia, a veces conocidos, compañeros de trabajo, gente que ha jugado con su salud y dice: no, si ya se pasó la pandemia, y están cayendo nuevamente. Es que ya me vacuné, es que la vacuna no es garantía que no te va a dar.
Yo creo que todavía están probando con nosotros si va a funcionar o no va a funcionar, pero ya estamos viendo gente que tiene las 2 dosis y siempre cae enferma. Claro, le da con menos fuerza el ataque del virus, pero porque hay nuevas cepas. Estaba oyendo yo este mismo día que estaban diciendo que hay por lo menos 10 cepas nuevas de ese virus aquí en nuestro país. Entonces, hermanos, no podemos confiarnos. No es tiempo de vivir alocadamente. Hagamos un autoexamen. Subámonos esta hora que estamos oyendo este mensaje, subámonos a la balanza del Señor a ver qué peso tenemos delante del Señor. Recuerda lo que dice la Biblia, no nos engañemos, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Hay algunos abusivos, porque no puedo decirle otra palabra, que dicen, no, ahorita peco y antes de morirme yo me reconcilio con Dios. No sabe si va a ser un accidente, no sabe si va a ser un paro cardíaco fulminante y no vas a tener tiempo. Que Dios tenga misericordia de nosotros y nos abra el entendimiento. La respuesta de Dios al uso irreverente por parte de Belsasar a los vasos sagrados del templo constituye para usted, hermano, y para mí una advertencia que lo santificado por Dios no debe ser profanado por los hombres. Mucho cuidado con su vida, con su cuerpo. Tratar las cosas sagradas como comunes, eso es un gran peligro, siempre será peligroso. Y el culpable va a ser pesado en balanza. Y como dice el versículo 27, hallado falto. De que el pesado ha sido, y aquí dice la Biblia, fuiste hallado falto. La razón de la caída de este rey Belsasar fue que Dios lo evaluó y lo halló falto. Queridos hermanos, debemos de hacernos algunas preguntas. Yo he escrito para hacérnoslas aquí. Número 1, ¿realmente me he consagrado a Dios como un vaso? Son preguntas retóricas, tú te las contestas tú solito. Segundo, ¿estoy honrando a Dios con mi conducta y con mi vida? Hay que ser honestos delante de Dios. Tercero, estoy usando el vaso de Dios para lo que fue consagrado. En otras palabras, consagré mi vida al Señor. En este caso yo he consagrado mi vida totalmente a servicio completo a la obra de Dios. Lo estoy usando para lo que el Señor lo consagró. Y cuarto, ¿cuál será mi peso si Dios ahora me pone en una balanza? La Biblia dice, tengo por lo menos 4 citas bíblicas que quiero dejarles. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Oiga, es una gran advertencia. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Eso dice 1 Juan capítulo 2 versículo 1. Segunda cita bíblica, Proverbios 28:13 dice, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanza la misericordia de Dios. No podemos cubrirle a Dios lo que hemos hecho, es mejor ser sinceros con Él. Y tercero, el hombre que es reprendido, dice Proverbios 29:1, endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. No endurezcamos nuestra cerviz, no nos hagamos altivos y orgullosos, a eso se refiere. Y la última, que con esto termino, con esta invitación que hice Isaías 1:18, venid luego, dice Jehová. Oiga, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Al Señor le gusta que nos pongamos a cuentas, al Señor le gusta que tengamos peso exacto. Si vuestros pecados fueren como la grana, dice, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Cómo te evalúas, hermano y hermana, a esta hora? Si la balanza del Señor viene a nuestras vidas y nos coloca en el fiel del Señor, ¿cómo vamos a salir evaluados? Esa es la palabra de Dios para ti. ¿Peso falso o peso exacto? ¿Cuál es tu peso delante del Señor? Anímate a escudriñar tu corazón y volverte a Jehová, que te está esperando. Y si tu amigo, amiga o hermano que te has caído, que estás fuera de los caminos del Señor, necesitas reconciliarte con Dios, te dejo la oración para que la repitas, para que la hagas y este mismo día te pongas a cuenta por Dios. Hasta la próxima y que Dios te bendiga. Querido amigo, querida amiga, quiero invitarte a que rindas tu corazón a Cristo Jesús. Él te ama y quiere salvarte,
pero tú debes de invitarlo a que entre a tu corazón. Déjame dirigirte en una oración de arrepentimiento y fe para que puedas convertirte en un hijo o una hija de Dios. Repite conmigo. Padre Celestial, reconozco que soy pecador. Yo te acepto como mi único y suficiente Salvador de mi vida y de mi alma. Perdona todos mis pecados. Límpiame con tu preciosa sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Séllame con tu Santo Espíritu y guíame en mi diario vivir. Abro mi corazón para que hagas de él tu morada. Amén y amén. Si repetiste esta oración, ahora te invito a que te reportes con nosotros para darte un seguimiento y poderte ayudar en este caminar que has iniciado ahora, que es una nueva vida. Escríbenos al WhatsApp al 7748-4137 y podamos nosotros de esa manera ayudarte, o escríbenos a los medios de comunicación que aquí te estamos presentando. Te aconsejo que platiques con Dios. De aquí en adelante eso se llama orar, pero también, si puedes y tienes, leas de su palabra. Que Dios te bendiga.